Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar. Y seguimos ahora con el tema de la hiponatremia hiposmolar hipovolémica, pero de causa renal. Esto quiere decir que vamos a identificar a nivel renal concentraciones de sodio por encima de los 20 equivalentes litros, a diferencia de las causas extrarrenales, cuya concentración de sodio está por debajo de los 20 equivalentes litros. Aquí importante recordar que la cantidad de agua que se está perdiendo no va a ser lo suficientemente, la cantidad de agua que se está perdiendo, ¿no? La diferencia entre la cantidad de agua que se pierde y la cantidad de agua que se repone no es lo suficientemente grande como para poder concentrar el sodio, ¿no? Esto quiere decir que la reposición de agua que estoy yo realizando evita pues que se pueda desarrollar, por así decirlo, una hipernatremia, ¿no? Entonces vamos a conocer ahora el tema de los diuréticos, ¿no? Los diuréticos, tenemos dos diuréticos que pueden desarrollarnos lo que viene a ser el tema de una hiponatremia. ¿Ya? Tenemos los diuréticos de asa, los cuales, vean ustedes, de forma no tan frecuente pueden desarrollar hiponatremia. Es más, de forma más frecuente te van a llevar a la hipernatremia. Por eso que también los van a ver ustedes a los diuréticos en las causas de hipernatremias, ¿no? Más frecuentemente los diuréticos de asa te llevan a hipernatremias y de manera un tanto infrecuente, no es muy frecuente, te pueden llevar también a las hiponatremias. Entonces vamos a revisar el mecanismo de acción de los diuréticos de asa. Aquí tengo yo a una célula del epitelio de la ascendente gruesa de Henle, donde veo aquí yo a un simportador que se conoce como el simportador sodio, cloro, potasio. Llamado simportador sodio, potasio, 2 cloro, ¿no? Porque van a ingresar dos cloros, ¿no? A través de ese importador. Este simportador sodio, potasio, 2 cloro se bloquea por este diurético de asa. Se le llama diurético de asa porque este epitelio está ubicado en en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Al evitar lo que viene a ser la reabsorción de sodio, hay un buen volumen de sodio que va a continuar para llegar al túbulo contorneado distal, colector y terminar eliminándose por la orina, ¿no? Junto con un buen volumen también de líquido que le acompaña. Es por ese motivo que es un diurético, ¿no? Y es por ese motivo que se va a eliminar una gran cantidad de sodio a través de la orina, a través de ese diurético de asa, porque va a evitar su reabsorción, ¿ya? Y de estos diuréticos de asa que tenemos nosotros, tenemos que recordar a dos. Recuerden, el diurético de asa es más potente que el diurético tiazídico. Por lo tanto, algo con lo que yo me puedo acordar de un tipo de diurético de asa es la F para la furosemida, ¿no? Va a botar orina con furia, ¿no? Va a botar orina con furia. Y me puedo acordar también de la torsemida, ¿no? ¿Por qué me puedo acordar de la torsemida? Porque recuerden ustedes que el asa ascendente, disculpen, que el asa de Henle, pues es un asa, ¿no? Está torcido, por así decirlo, el túbulo, ¿no? Y ahí me acuerdo del diurético torsemida que actúa a nivel del asa, ¿no? Que es uno de los diuréticos de asa. De esa forma puedo yo recordar esto. Entonces, diuréticos de asa, ya sabemos lo que generan, de manera infrecuente pueden llevar a una hiponatremia y de forma más frecuente a una hipernatremia. El mecanismo de la hipernatremia lo vamos a ver ya con detalle cuando toquemos las hipernatremias. Esto más que nada se va a dar porque al evitar la reabsorción del sodio, vamos a diluir lo que viene a ser el intersticio de la médula, ¿no? Del riñón. Y esto de aquí va a llevarnos a lo que vendría a ser una disminución en la reabsorción de agua libre ya a nivel del colector, ¿no? Y esto lo vamos a ver con detalle después en hipernatremias. Esto va a terminar generando, pues, un estado de hipernatremia, ¿no? Ya lo vamos a ver en los gráficos previos. Pero importante que recuerden que por este bloqueo del ingreso de sodio, que se pierde lo que viene a ser el sodio, se pierde también líquido, se cae el volumen circulante efectivo, aumenta la ADH, aumenta la angiotensina y se diluye el sodio, ¿no? De esta forma podría llevarnos a una hiponatremia. Pero ojo que más frecuentemente es el otro mecanismo que lleva a la hipernatremia. Nos vamos ahora a los diuréticos tiazídicos. Los diuréticos tiazídicos ya no actúan en el asa, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, sino que actúan a nivel del túbulo contorneado distal, en la porción proximal o temprana del túbulo contorneado distal. Actúan también sobre la cara luminal, bloquean el importador sodio-cloro. Al bloquear el importador sodio-cloro, vamos a ver que va a haber una gran cantidad de sodio, una gran cantidad de agua que va a terminar eliminándose, y esto de aquí, pues obviamente va a generar una diuresis, por eso es un diurético, va a llevarnos a la pérdida de sodio y a la pérdida de líquido,
Esto de aquí nos predispone a una disminución del volumen circulante efectivo y una pérdida considerable de sodio, que terminan obviamente generando la dilución a través del ADH de la natremia, ¿no? Generándonos una hiponatremia hipovolémica, porque estamos perdiendo líquido extracelular, hipovolémica de causa renal. Son los diuréticos tiacídicos, ¿no? Y dentro de estos diuréticos tiacídicos, el que tienen ustedes que recordar es a la hidroclorotiazida, ¿no? A la hidroclorotiazida, ¿no? ¿Qué cosa me puede utilizar para recordar la hidroclorotiazida? Recuerden, pues, que se está perdiendo agua con las tiacidas y que también aparte de eso, aparte del sodio, estás perdiendo cloro, ¿no? Hidroclorotiazida, que es el nombre de estos diuréticos. No sé qué debes de recordar. Y ese es el que sí más frecuentemente te lleva a la hiponatremia porque no te va a diluir de manera importante lo que viene a ser la médula renal. Bueno, ya hemos visto los diuréticos que pueden llevarnos a nosotros a lo que viene a ser a una hiponatremia de tipo hiposmolar, de tipo hipovolémica. Vamos a conocer ahora unas patologías que pueden también estar asociadas a hiponatremia hiposmolar hipovolémica de causa renal. Tenemos aquí a la insuficiencia adrenal, conocida a la insuficiencia adrenal. Dentro de la insuficiencia adrenal tenemos dos tipos, una insuficiencia adrenal autoinmune, que viene a ser Addison, y una insuficiencia adrenal de tipo infecciosa, que ya lo hemos mencionado previamente, que era la tuberculosis, ¿no? Eso lo mencionamos previamente en inflamación. Entonces vamos a conocer cómo es que se hace insuficiencia renal. En insuficiencia renal, estamos viendo nosotros que se van a generar se va a generar una respuesta inmune contra las células de la corteza adrenal. Y aquí tenemos que recordar dos grupos, dos estirpes histológicas importantes, la célula de la fasciculada que produce cortisol y la célula de la glomerulosa que es la que termina produciéndome la aldosterona, ¿ya? Que se va a dar pues una respuesta celular citotóxica, una respuesta mediada por autoanticuerpos que terminan destruyendo a estas células que producen cortisol y aldosterona. Esto significa que el cortisol y la aldosterona en insuficiencia renal van a estar disminuidos, ¿no? Porque es la destrucción del tejido que produce estas hormonas. Y cuando es por inmunidad, cuando es de causa autoinmune, es una enfermedad de Addison. Tenemos una enfermedad autoinmune. Ahí está nuestra glándula adrenal. Pueden ver que está en el polo superior del riñón. Es un órgano que obviamente está en el polo superior del riñón. Está ubicado a nivel del retroperitoneo, ¿no? ¿Cuándo se van a dar los síntomas de la deficiencia de cortisol, la deficiencia de aldosterona? Cuando se destruya más del 80 al 90%, ¿no? De esta corteza adrenal. Y cuando eso se dé, va a disminuir la aldosterona. La disminución de la aldosterona, ¿qué va a generar? Va a afectar el funcionamiento adecuado de esta célula que ya vieron en fisiología, que es la célula principal. La célula principal, que ya conocen ustedes de fisiología, está ubicada a nivel del túbulo colector. Y lo que va a hacer es lo siguiente, viene la aldosterona, es un receptor de mineralocorticoide, este de aquí va a generar una serie de proteínas que van a estabilizar dos canales que me importan para esta sesión. Va a estabilizar al ENaC y va a estabilizar a ROMCA. Y esto es importante. ¿Por qué motivo? Uy, ¿qué pasó? Es importante por lo siguiente, porque aquí va a estar pasando el sodio, y el sodio se va a reabsorber a través del ENaC y se va a dar una reabsorción, ¿no? Por fenómeno de arrastre de vía paracelular de agua, ¿no? Se reabsorbe sodio y se reabsorbe agua. Y junto con la reabsorción de sodio se forman cargas negativas en la luz que favorecen la secreción de potasio, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿qué cosa es lo que va a pasar? El paciente con insuficiencia renal. No se va a reabsorber sodio, no se va a reabsorber agua. Y esto va a disminuir el volumen circulante efectivo. Pero como no se reabsorbe agua, también, al no reabsorberse, como no se va a reabsorber sodio, no se van a formar las cargas negativas y no se va a poder secretar el potasio. Entonces este paciente va a tener una disminución de volumen circulante efectivo porque no se reabsorbó sodio junto con el agua por fenómeno de arrastre, y aparte de eso no va a poder secretar potasio. Y como no puede secretar potasio porque no se han formado las cargas negativas, está en riesgo de una hipercalemia. En riesgo de una hipercalemia este paciente que tiene insuficiencia renal por este motivo. ¿Ya? No se olviden por favor ese dato. Ahora, otro dato importante. Como se ha destruido lo que viene a ser las células que producen aldosterona, la angiotensina 2 va a estar aumentada porque está bajo el volumen circulante efectivo, se activó el RAS. Y esta angiotensina 2 va a estar aumentada
Y como sé que hay volumen circulante efectivo, también se activa la hormona antidiurética. La angiotensina 2, también recuerden que activa a la hormona antidiurética, genera que ésta aumente su producción. Entonces, estos mecanismos de angiotensina 2 y disminución de volumen circulante efectivo me terminan elevando la hormona antidiurética en una insuficiencia adrenal. Y me terminan diluyendo lo que viene a ser el sodio, ¿no? No se olviden que en insuficiencia renal también hay hipercalemia, porque disminuye el estímulo de aldosterona mineralocorticoide, porque ya no habría una buena cantidad de aldosterona porque se ha destruido las células que la producen. Esto significa que no se va a poder reabsorber sodio, el sodio en la orina va a aumentar su concentración, ¿no? Hasta, como hemos mencionado, más de 20.000 equivalentes litro, y eso termina generando pues que el sodio en la orina, el potasio en la orina también disminuye, ¿no? Porque no se va a poder secretar, llevándonos a una hipercalemia. Entonces, en una deficiencia de mineralocorticoides, una deficiencia de aldosterona, como el sistema RAS se ha activado, la angiotensina va a estar elevada. Esto va a subir mi hormona antidiurética, me diluye sodio. Pero hemos mencionado que disminuye la secreción de potasio. Esto me va a llevar a una hipercalemia. Aparte, a su vez, tenemos una disminución en la reabsorción de sodio. Esta disminución en la reabsorción de sodio me hace caer el volumen circulante efectivo y me predispone a una hiponatremia. ¿Por qué motivo? Porque también me va a subir la hormona antidiurética y de esa forma me lleva a una hiponatremia. De esta forma es que un paciente que tiene insuficiencia adrenal puede presentarme lo que hemos mencionado a continuación, una hiponatremia, una hipercalemia, una disminución de volumen circulante efectivo con una disminución también de la presión arterial. Este va a estar hipotenso, va a estar hiponatrémico, va a estar hipercalémico, ¿no? Voy a encontrar la aldosterona disminuida, voy a encontrar la angiotensión elevada y voy a encontrar la DH también elevada, que va a ser la responsable de llevarme a la hiponatremia. Vamos ahora, el mismo sistema se da en una insuficiencia renal mediada por tuberculosis sistémica, solo que ahora la causa de insuficiencia renal ya no es autoinmune, sino que más bien va a ser la presencia del Mycobacterium tuberculosis que está formando granulomas que comienzan a destruir la corteza suprarrenal, ¿no? Comienzan a destruir la corteza suprarrenal, se forman granulomas gaseosos, ¿no? Que ya saben ustedes que es una característica importante del granuloma porteo. Ahí está. Igualito, la glándula adrenal la que se compromete, se cae la aldosterona. Como se cae la aldosterona, va a aumentar lo que viene a ser la concentración de sodio en orina porque no se va a poder reabsorber, no se forman las cargas negativas, por lo tanto, lo que viene a ser la concentración de potasio en orina disminuye. ¿Qué cosa va a llevarme a esta situación? Me lleva a lo siguiente, que la angiotensina va a estar elevada. ¿Por qué motivo? Porque se ha dañado lo que viene a ser las células de la glomerulosa, no se va a liberar aldosterona, voy a seguir buscando liberar angiotensina, la angiotensina está elevada, esto me lleva a un aumento de hormona antidiurética. No va a darse una secreción adecuada de potasio, me va a llevar a una hipercalemia. Y a su vez, no se va a poder reabsorber adecuadamente el sodio, esto me lleva a una disminución de volumen circulante efectivo, disminución de presión arterial, y esto me termina llevando a una elevación de la hormona antidiurética que termina predisponiendo al paciente a una hiponatremia. Entonces, la insuficiencia renal, para poder cerrar, lo más importante recordar, pues, la etiología autoinmune o la etiología infecciosa, ¿no? Addison autoinmune, infecciosa la más frecuente, tuberculosis. ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal más frecuente a nivel mundial? Addison. ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal más frecuente a nivel de Perú? TBC. ¿No? Recuerden que somos una zona endémica para tuberculosis. No se olviden, por favor, de ser. Entonces, esta imagen es importante que ustedes la puedan recordar, porque con esto ya conocen ustedes cómo es que la insuficiencia renal puede llevarme a una hiponatremia, ¿no? A una hipotensión y a una hipercalemia. Seguimos. Nos vamos ahora a otra causa de hiponatremia de tipo hiposmolar, de tipo hipovolémica, ¿no? De causa renal. ¿No? Porque la pérdida de sodio a través del riñón va a ser superior a los 20.000 equivalentes. Y esta patología es importante que ustedes la recuerden porque les va a servir para poder discriminar esta patología de lo que vendría a ser un SIHAT, ¿no? Esto de aquí no es un SIHAT. Ya vamos a, no aparece el título, pero esta patología se conoce como el síndrome de cerebro perdedor de sal. Esto va a manifestarse en pacientes que tengan traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Se da un trauma, ¿no? Que haya afectado el encéfalo, ¿no? Y como parte de este traumatismo cráneoencefálico se va a dar una serie de alteraciones.
Una alteración que se va a dar es una disminución del tono simpático, una disminución de las eferencias simpáticas hacia el riñón. Si disminuye la eferencia simpática hacia el riñón, ya lo hemos mencionado. ¿Qué cosa mencionamos previamente? Mencionamos nosotros que hay una eferencia simpática de norepinefrina que llega a la célula yuxtaglomerular, que a través de receptores beta 1 favorece la liberación de renina. Entonces, si se cae el tono simpático, la eferencia simpática, se cae la liberación de renina. Se cae lo que viene a ser el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se cae la aldosterona. Si se cae la aldosterona, no voy a poder absorber adecuadamente sodio y voy a comenzar a botar más sodio del que normalmente, supuestamente, debería botar. Entonces, esto de aquí me lleva a una natriuresis, ¿no? ¿Qué otra cosa más va a ocurrir? El sodio, disculpen, el sistema nervioso autónomo tiene también un tono importante sobre el túbulo contorneado proximal. Estimula el epitelio túbulo contorneado proximal a una mayor reabsorción de sodio a través de los antipors NH3, ¿no? Y una mayor actividad de la bomba sodio-potasio TPase. Esto disminuye la reabsorción de sodio a nivel del proximal y genera que nos llegue una mayor cantidad de sodio a nivel distal. Esto favorece entonces lo que viene a ser la natriuresis. Entonces estamos viendo que por una caída del tono simpático se da una mayor eliminación de sodio. Y recuerden que este sodio que se está eliminando le está acompañando también agua. Entonces el paciente va a tener una poliuria, una eliminación importante de líquido a través de la orina, ¿no? Más de 3 litros para el adulto, es como lo definimos poliuria, ¿no? En un lapso de 24 horas. Se está perdiendo un montón de agua y sodio. ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros entonces? Que se caiga aquí en el volumen circulante efectivo. Esto de aquí es Effective Arterial Blood Volume, ¿no? Volumen circulante efectivo. Se cae el volumen circulante efectivo. Si se cae el volumen circulante efectivo, ¿quién se eleva? ¿No? La vasopresina, ¿no? ¿No? La arginine vasopressin, ¿no? Esta de acá, ¿no? Es vasopresina. Y si se cae la vasopresina, y si aumenta, disculpen, la vasopresina por la caída de volumen circulante efectivo, aumento la reabsorción de agua libre a nivel del riñón. Si aumenta la reabsorción de agua libre a nivel del riñón, concentro mi orina, ¿no? Y esto me lleva a que reabsorba agua libre y diluya lo que viene a ser ese sodio que tengo en mi sangre. Estoy perdiendo un montón de líquido de todas formas. Estoy reabsorbiendo agua libre, sí, pero estoy perdiendo también un montón de líquido. Entonces estoy en un estado hipovolémico. Pero de ese líquido que pierdo en la orina lo estoy concentrando. Y estoy, lamentablemente, ese poco líquido que tengo en mi cuerpo, estoy diluyéndolo, ¿no? Y me lleve a una hiponatremia. Ahora, esa hiponatremia va a ser un problemita. Porque este paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, ese paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, ahora estar en hiponatremia, va a aumentar aún más su pobre edema cerebral. Por el TEC, por el que se llama traumatismo craneoencefálico que ha tenido, el cerebro se ha inflamado, ha aumentado de tamaño. Y ahora por la hiponatremia va a aumentar aún más de tamaño ese cerebro, ¿no? Disculpen, entonces vamos a continuar. Entonces, este volumen circulante efectivo se cae, aumenta la hormona antidiurética de este gran volumen de orina que se está formando va a resolver agua, una buena cantidad de agua libre. A ese pobre líquido que quedó en el líquido celular lo va a diluir y va a llevarme a una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, ¿no? Ese es uno de los mecanismos de la caída del tono simpático. Pero esto no solo se queda aquí.
como parte de la fisiopatología propuesta para el síndrome de perdedor de sal, una de las cosas que se mencionan es que aumente lo que viene a ser los péptidos natriuréticos, ¿no? Auricular y cerebral, ¿no? Este es Brain Natriuretic Peptide y este es Atrial Natriuretic Peptide, ¿no? Se aumentan estos péptidos natriuréticos y obviamente como son natriuréticos, favorecen la pérdida de sodio, ¿no? Y esto lleva a una menor reabsorción de sodio a nivel renal y favorece entonces la pérdida de mayor cantidad de sodio en la orina. Entonces, esto viene a ser con relación a un síndrome de cerebro perdedor de sal. Ya. Ahora viene lo siguiente. Nos preguntamos, ¿esta hormona antidiurética se ha elevado por gusto? Porque tenemos que diferenciar esto de un SIHAT. Es lo primero que uno tiene que aprender a diferenciar de un SIHAT. Esta hormona antidiurética, como decíamos de broma, ¿no se ha elevado por las? No se ha elevado por las. Se está elevando porque el volumen circulante efectivo se ha caído en este paciente, porque está perdiendo un montón de líquido a nivel de la orina. Entonces no se ha elevado por gusto. Por ese motivo el síndrome cerebro perdedor de sal no es un SIHAT. En un SIHAT hemos dicho, la antidiurética se eleva estando la osmolaridad y estando el volumen circulante efectivo dentro de los límites normales. Esto no es un SIHAT. Esto es un síndrome de cerebro perdedor de sal. Entonces es diferente un SIHAT. Uno, hay hipovolemia. En el SIHAT hemos mencionado hay euvolemia y hasta puede haber en ciertos casos hipervolemia, pero lo clásico es euvolemia. Aparte, hay una poliuria osmótica. En un SIHAT más bien está disminuido lo que viene a ser el volumen urinario. Aquí está aumentado el volumen urinario. Y por último, el paciente está hipotenso. En un SIHAT el paciente va a estar normotenso, en algunas situaciones exageradas puede llegar a estar hipertenso. Entonces son diferencias importantes a tener en consideración que se pueden explicar a través de esta ruta fisiopatológica. Entonces, este es un síndrome de cerebro perdedor de sal. No se olviden de esto. Aquí una tablita para que puedan ver. En lo que vienen a ser las columnas, vean un título que dice CSW, ¿no? Que dice Cerebral, ¿no? Salt wasting, ¿no? Entonces, cerebro perdedor de sal. Y tenemos aquí en la segunda columna un SIHAT, ¿no? Una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Lo que yo quiero que puedan ver ustedes de esta imagen es la siguiente. El volumen plasmático. Es un tema importante que usted pueda recordar. ¿Cómo está mi volumen plasmático? En un cerebro perdedor de sal, como está en poliuria, está botando un montón de orina, bajo. ¿Y cómo está mi volumen plasmático en un SIHAT? Está aumentado porque no está orinando pues un volumen adecuado. Ya, primer punto. En el balance de agua, cuando hablamos del agua corporal total, ¿no? Está que orina un montón del cerebro perdedor de sal, su balance va a ser negativo. Y en el de un SIHAT, el balance de agua va a estar elevado o normal, ¿no? Porque está reteniendo agua libre, ¿no? Y no hay ningún mecanismo de pérdida exagerada, ¿no? Muy bien. Ahora, los síntomas de deshidratación que están asociados a una hipovolemia, ¿no? A una hipovolemia, una caída del agua corporal total. En el cerebro perdedor de sal, compadre, está perdiendo un montón de agua por la orina. Entonces significa que este pacientito va a estar deshidratado. Entonces va a haber signos y síntomas de deshidratación. En un SIHAT, pues no hay una pérdida, digamos, de líquido. Por lo tanto, el paciente no va a estar deshidratado. Recuerden, es una hiponatremia euvolémica. No va a estar deshidratado. La presión venosa, eso de acá no es tan importante que lo recuerden. La osmolaridad. La osmolaridad en ambos va a estar baja. En ambos va a estar baja la osmolaridad sérica, ¿no? Solo que en el cerebro perdedor de sal, el plasma está disminuido, ¿no? O sea, el volumen circulante efectivo se ha caído en el cerebro perdedor de sal. Y en el SIHAT, el volumen circulante efectivo está normal o elevado. Por acá. Esto es importante, ¿no? El volumen urinario en el cerebro perdedor de sal está elevado y el volumen urinario en un SIHAT está normal o disminuido. No se olviden de ese. Esas son diferencias importantes que tenemos que establecer entre un cerebro perdedor de sal y un SIHAT. En el cerebro perdedor de sal se ha caído el volumen circulante efectivo y eso me está elevando la antidiurética. En cambio, en el SIHAT no está ni caída el volumen circulante efectivo ni elevado la osmolaridad. Se está
secretando de forma inapropiada, inadecuada, ¿no? Muy bien, hemos finalizado entonces lo que viene a ser las hiponatremias, ¿no? Hiposmolares, eh, hipovolémicas, tanto de etiología extrarrenal como de etiología interrenal. Un descansito, voy a almorzar.